Bueno, muy buenas noches nuevamente. Damos la bienvenida a los compañeros a esta sesión que se está haciendo por esta herramienta Zoom, teniendo en cuenta que las sesiones por el enlace de la plataforma Territorio está generando algún inconveniente al momento de grabarlas. Entonces, por eso estamos optando por esta herramienta que también nos permite hacer las sesiones y poder interactuar con los compañeros. Entonces, recordemos dejar en silencio el audio para no hacer interferencia y también para poderles compartir pantalla y para poder continuar con la conferencia. Entonces, recordemos que se dio inicio a la actividad de aprendizaje 18, que con esta actividad finalizamos la fase de ejecución. Esta actividad inició el 23 de marzo y va hasta el 20 de abril, y a partir del 21 de abril iniciamos la última fase, que es la actividad de aprendizaje 19 de la fase de evaluación, y que va hasta el 21 de mayo. Entonces recordemos que el 21 de mayo finalizamos la etapa lectiva del programa de formación. Entonces es por ello que estos días les había habilitado las actividades anteriores para los compañeros que tenían evidencias pendientes, se pudieran poner al día y así continuar activos en el programa y que puedan culminar. Recuerden que ya después del 21 de mayo nadie puede enviar nada. O sea, si no enviaron todo, no podrán aprobar su etapa su etapa lectiva para que puedan iniciar su etapa productiva. Entonces, esa es como la recomendación. Si alguien tiene algo pendiente, yo les he escrito, en este fin de semana, pues la mayoría se pusieron al día. Pues la idea es que todos puedan continuar activos. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación del tema. Y luego les comparto la plataforma para poder explicarles la ruta y dónde encuentran la guía, los enlaces y las evidencias que deben desarrollar. Entonces, por favor, me confirman si están visualizando la presentación. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces voy a aumentarla aquí para que la podamos visualizar en toda la pantalla. Entonces, esta es la actividad de aprendizaje 18 que iniciamos, que está relacionada pues con la información en los procesos logísticos y también con los procesos, los sistemas de información en la empresa. Entonces, estos sistemas de información en las empresas son el medio a través del cual se realiza el proceso de registro y consolidación de la información, y es un elemento estratégico para el proceso gerencial y para crear valor del producto. Entonces, cuando hablamos de sistemas de información, vemos ahí una imagen que es todo lo relacionado pues con los software, con las herramientas tecnológicas con que cuenta la empresa para llevar un mejor proceso, ya como hemos visto en la parte de trazabilidad, para hacer el seguimiento a los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Entonces, por ello es importante el sistema de información. Hay un compañero que tiene activo el micrófono, por favor lo ponemos en pausa para no hacer interferencia. El compañero Jeffer. Entonces, aquí vemos una gráfica del sistema de información. Entonces, los procesos logísticos que generan información, esta información se clasifica, se registra y se consolida, creando que el sistema de información que genera reportes, que son base de los informes gerenciales que permiten que primero hacer un seguimiento, tomar decisiones, llevar un mejor control en los procesos que se implementan en las diferentes áreas, ya sea en el aprovisionamiento, en la producción, en la distribución, y también para implementar mejoras en cada uno de sus procesos. Entonces, de pronto si en algún proceso de producción no cuenta la empresa con un software para tener en cuenta el inventario, qué material hay o cuánto se produce, entonces estos análisis permiten identificar qué requiere o qué hace falta a la empresa para optimizar esos procesos. Entre estos sistemas de información, pues es importante que las tecnologías de la información y la comunicación que son aplicadas a este proceso, que son el recurso más importante que la empresa tiene, que es la información que se produce en los diferentes procesos.
Entonces, de una correcta administración de esta información, pues permite que la empresa tome decisiones y que esas decisiones pues sean acertadas, como ya dije, para el mejoramiento de la empresa, para mejorar la productividad, para el mejor desempeño. Entonces, por ello se debe administrar un sistema de información que es uno de los procesos más importantes en cualquier empresa. Ya por lo menos la empresa como mínimo tiene unos equipos de cómputo donde lleva un control de los procesos que hace, de las actividades que desarrolla. También estos procesos logísticos requieren una planificación para definir los componentes como las metas, las estrategias, las necesidades que se tienen, los recursos que se cuentan. Entonces, hacer esta planeación de todos los procesos que se manejan en la empresa, en toda la parte del flujo de información que se desarrolla. Hay unas actividades que se requieren o se desarrollan para sistematizar la información. Entonces, una de las que se desarrollan es la captura y el registro de datos. Entonces, ahí puede realizarse de forma manual o automática. La parte de clasificación, entonces, ahí que permite identificar datos, hacer agrupamiento y ordenación de forma coherente para su uso. Y otra de las actividades es la comprensión, entonces, ahí que hacen reducción del volumen sin perder la información, se utilizan métodos de agregación, filtrado y medidas estadísticas, entonces esto lo hacen a través de programas. El almacenamiento, entonces, se refiere o hace énfasis a la conservación física de los datos y su protección, la seguridad y respaldo. La parte de recuperación, entonces, el acceso a los datos, la actualización, entonces, estos sistemas nos permite de pronto si se borra algún dato, pues hay un archivo que se recupera esa información y no tenemos acceso a esos documentos o a esos archivos. En el procesamiento, entonces, se refiere a las operaciones de cálculo, la transformación, la modificación de datos que se hacen. En la transmisión, entonces, se refiere o hace énfasis a la comunicación, al intercambio de datos, de redes. La exhibición, entonces, es la salida de la información. Entonces, cuando se hacen reportes, cuando se generan gráficas, cuando se generan informes, de pronto de alguna de las áreas de la empresa. Entonces, esta sistematización de datos consiste en tomarlos, en procesarlos y en transformar esa información importante para la empresa. Entonces, eso hace o le permite a la empresa planificar y controlar las áreas de producción en toda la cadena de abastecimiento. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas actividades dentro del proceso logístico. Entonces, las tecnologías aplicadas en la logística, especialmente en el software utilizado en los procesos logísticos, debe tener como prioridad el cumplimiento de las siguientes actividades. Entonces, ¿qué es importante? La captura. Por favor, el compañero que tiene el micrófono activo, entonces, para que por favor lo coloque no disponible para que no haga interferencia. Muchas gracias. Entonces, en las actividades está la captura y gestión de pedidos, la gestión de almacenes, el diseño de almacenes, la previsión de ventas. Entonces, todo esto se puede realizar dentro de esa planeación que desarrolla la empresa en las diferentes actividades que se implementen. También la planeación y requerimiento de material. Entonces, ahí hay unas siglas. La planeación de distribución de recursos. Ahí en el material vemos cada uno de estos elementos con que cuenta la planificación de la producción, la parte del aprovisionamiento, el transporte y la gestión de rutas, el diseño de redes de distribución, la gestión de pallets. Recordemos, los pallets se utilizan, que son esos armazones en madera o en plástico o en cartón prensado, u otro material que se emplea para el traslado de la carga y así facilitar el levantamiento y el manejo con pequeñas grúas hidráulicas que se manejan sobre todo ya en los grandes centros de distribución para el almacenamiento. Entonces, la información en un sistema, entonces los sistemas de información van enlazados con las tecnologías de la información y la comunicación. Por favor, el compañero que tiene el micrófono habilitado. Entonces, esos sistemas de información son fundamentales
para el registro de la información. Entonces, por ello la empresa debe seleccionar el software que sea adecuado dentro de su proceso de la cadena logística para poder clasificar y registrar la información que sea necesaria para el procesamiento y la consolidación y así poder tomar decisiones. Entonces es importante, de acuerdo al tamaño de la empresa, a la cantidad de procesos que se manejen, a la cantidad de inventarios, entonces la empresa adquiere el software adecuado para dar cumplimiento a esos procesos. Dentro de las tecnologías y aplicaciones definidas en cada uno de los procesos principales de la cadena de suministro, entonces ahí en el material encontramos unas siglas que algunas empresas utilizan. Entonces, según Correa y Gómez, entonces está la CRM, que es la gestión de relaciones con el cliente. Ahí están las siglas en inglés. Lizeth levantó la mano. Lizeth, ¿tiene alguna inquietud? Ya terminó esta presentación y ya les doy la palabra. Está la ECR, que ahí están las siglas en inglés, que quiere decir respuesta eficiente al consumidor. La EPC, que es el código electrónico del producto, que eso dependiendo, algunas empresas lo utilizan. LMS, que es el software para la planificación. Está el GPS, el LMS, el software para la planificación de la mano de obra. El GPS, que es el sistema global para la ubicación, es que la mayoría de empresas lo utilizan para el rastreo y seguimiento de los productos, de la mercancía, de los vehículos, para hacer entregas oportunas. Está también las siglas EDIC, que permite el intercambio de documentos normalizados entre los sistemas informáticos. El de e-procurement, perdónenme la pronunciación. Está, que es el aprovisionamiento electrónico. El outsourcing, que es la gestión de compras en la empresa. El BMI, que es la técnica de reducción de costos sin afectar el precio. Entonces es el inventario administrado por el vendedor. Esas son diferentes herramientas tecnológicas que implementan algunas empresas. Está el CRP, que traduce la planeación de reposición continua. Es un programa que activa la fabricación y movimiento de los productos. El ERP, entonces, que es el sistema de planificación de los recursos. Está el Picking to Lie, que es el sistema de preparación de pedidos a través de LED luminosos. Entonces, ahí a través de tecnología. Está el Picking to Voice, que es el sistema de preparación de pedidos semiautomática por voz a través de auriculares. Entonces, estas son las diferentes herramientas que tenemos, que se cuentan, que son como las principales. Y también tenemos, o hay unos, dentro del proceso de la empresa, del sistema de gestión, hay unos indicadores de gestión en los informes que también se llaman o son conocidos como KPI, que son unos indicadores cuantitativos que permiten medir el desempeño y el resultado de cada proceso. Entonces, estos indicadores lo utilizan principalmente en los temas de abastecimiento y procesos como la recepción, el almacenamiento de las materias primas, de los productos terminados, los inventarios, el despacho, la distribución, las entregas, la facturación, el manejo de la información, entre otros que son importantes para el funcionamiento de la empresa. Estos indicadores también pretenden evaluar la eficiencia y la eficacia de toda la gestión logística de una empresa para tener el control y seguro sobre todas las operaciones que se ejecutan y así poder realizar el seguimiento adecuado para que si se hace un buen seguimiento, se tienen metas, pues se va a cumplir esas metas y objetivos que se plantean y que están acordes también con la misión de la empresa. Y también permite propiciar la retroalimentación efectiva que permita mejorar la cadena de abastecimiento. Entonces ahí pueden verificar en estos indicadores si hay de pronto en algún área que no se está dando cumplimiento o que hay alguna falla, entonces ahí se pueden identificar y así poder implementar estrategias para mejoramiento. También dentro de estos indicadores de gestión hay que tener en cuenta
estos indicadores por sí solos carecen de valor, entonces para ello que se debe involucrar dentro del sistema para poder tener mediciones, o sea, ahí se hacen, a veces se grafican, se hacen unos análisis a través de tabulaciones para generar esos resultados. Entonces, ¿qué causa lo produjeron esa inconsistencia? ¿Cuáles son los efectos? Entonces, si se despachan mal los pedidos, entonces el efecto ¿cuál sería? Que el cliente va a hacer la devolución, van a haber más pérdidas para la empresa, menos ingresos, entonces eso se debe tener en cuenta. Entonces, para ello, estos indicadores, nace de estos indicadores de gestión el cuadro de mandos integral, que también se llama BCS, que es el Balance Scorecard, que no sé si de pronto algunos lo han escuchado, que es un sistema, una forma de hacer análisis a los procesos, al sistema empresarial, que incluye datos también de carácter cuantitativo que se pueden contar. Entonces, este cuadro de mando integral o BSC es el instrumento que proporciona información normalizada y sistematizada en tiempo oportuno y con la periodicidad adecuada. Entonces, si quiere hacerlo trimestralmente, semestralmente, anualmente, para que sea útil a la empresa para la toma de decisiones y así también pueda la empresa implementar estrategias. Entonces, este CMI, que es el cuadro de mando integral, puede analizarse desde enfoques interrelacionados entre sí, entonces ya sea enfoque financiero, cómo están las finanzas de la organización, la parte de clientes, que la miden principalmente en la satisfacción del cliente, en los procesos internos en cada una de las áreas, ya sea aprovisionamiento, producción, distribución, en la parte de formación y crecimiento que está relacionado con la capacitación, las actividades que se realizan con el personal, con el talento humano de la empresa, de la organización. Y entonces estos son como los principales enfoques que se analizan o que se miden o que se hace el estudio dentro del cuadro de mandos integral, entonces para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Entonces ahí vemos los 4 enfoques: finanzas, toda la parte de rendimiento sobre las inversiones, el valor añadido, entonces todo lo que es recursos, la parte de ganancias, rentabilidad, la parte de cliente, entonces lo que hice ahorita, la satisfacción, la retención de clientes, entonces si un cliente está satisfecho, pues puede traer otros clientes y se crea también fidelización, la cuota del mercado de estos clientes, qué participación tienen ellos, los procesos internos, entonces habla de calidad, tiempos de respuesta, costos, introducción de nuevos productos, que ya es al interior de la empresa. Toda la parte también de la parte de sistemas de gestión de calidad, todas las normas ISO, todo eso se tiene en cuenta dentro de estos procesos internos. Y la formación y crecimiento, como ahorita decía, la parte de satisfacción de los empleados, disponibilidad de los sistemas de información, toda la parte de capacitación, entrenamiento, inducción, reinducción en cada uno de los puestos de trabajo, lo cual permite que toda la empresa pues genere mayor sentido de pertenencia en la organización. Entonces, esto es como la parte general de lo que estamos, de la temática que se ve, del material que ustedes pueden visualizar dentro de esta actividad de aprendizaje 18. Ahí me salí de la pantalla, entonces ahorita me dice, ay, ¿nadie escuchó? John Anderson me dice que no escuchó, Adriana tampoco, Carolina no. ¿Los demás compañeros no escucharon? John dice que sí, Lizeth también, Alex también. Lina también, Julia. Ah, bueno, me alegra que la mayoría estén escuchando. Entonces, bueno, Diana también. Listo. Carolina me dice que no escucha. Entonces, Carolina sí debe ser que tiene, de pronto cuando ingresó, no configuró el audio de la computadora, que puede ser.
puede ser Sarai que bloquea el micrófono. Sari, ya lo silencié. Te recordemos mantener el micrófono en silencio para poder que no haya interferencia en la grabación. Entonces voy ahí cuando ustedes ingresan también aparece una opción, dice entrar al audio de la computadora para que ustedes mismos puedan hacer la prueba de que puedan escuchar también y que tengan todo el volumen del equipo. Entonces, ahora voy a compartir nuevamente la pantalla para poder ingresar a la plataforma. Entonces, voy a compartirles nuevamente. Entonces, este es el anuncio. Cuando ingresamos a la plataforma, lo primero que vamos a encontrar pues son los anuncios. Y ahí vamos a encontrar pues el anuncio que yo les envié con el inicio de la actividad de aprendizaje 18. Entonces, si visualizamos en el anuncio, en la información que les envié, ahí aparecen la evidencia 1, 2, 4 y 5. Entonces, quiere decir que de la guía de aprendizaje no van a desarrollar la evidencia 3 para que lo tengan en cuenta. Esta semana, en la sesión de hoy, voy a explicar la evidencia 1, la 2 y la 4. Y el próximo lunes, el lunes 30, vamos a hacer la sesión con la instructora Rosalba, que ella les va a explicar la evidencia 5, que es la encuesta de valoración y propuestas de mejora para el trabajo de equipo, que es del componente transversal de ética, para que tengan en cuenta y también puedan participar. El lunes 30 a las 8 de la noche se va a programar la sesión, entonces el viernes les comparto el link a sus correos para que lo tengan presente. Entonces, estas son las evidencias, entonces voy a explicarles la 1, la 2 y la 4. Entonces, recordemos que ingresamos por el botón de contenidos del curso, luego ingresamos al botón, damos clic en la carpeta de proyecto, seleccionamos la fase que estamos desarrollando, que es la fase de ejecución, y estamos en la actividad de aprendizaje 18. Entonces, ahí podemos visualizar la guía. Ahí nos despliega la guía, ustedes la pueden descargar, que ahí no la abre en PDF. Luego los materiales, entonces ahí de lo que les estaba hablando, el material de la información de los procesos logísticos, ahí pueden encontrar toda la información sobre los diferentes tipos de tecnología que se pueden implementar en la empresa. Hay unos materiales complementarios y ahí aparecen habilitadas las 4 evidencias. Entonces, para participar o para visualizar la primera evidencia, que se llama el Foro de Sistemas de Información, entonces damos clic sobre el botón de evidencias y aquí damos clic en el primer enlace para ver las instrucciones de esa evidencia. Entonces, la primera evidencia entonces vamos a desarrollar el foro, entonces van a tener en cuenta el material y van a dar respuesta a estas preguntas. Entonces ahí, ¿qué van a tener en cuenta? ¿Qué van a analizar? Primero, pues van a analizar, a leer el material sobre la importancia de la información de los procesos logísticos y luego dice que de manera autónoma e independiente van a investigar sobre los sistemas de información aplicados a la gestión logística. También hay un material complementario que se llama las TIC aplicadas a los procesos logísticos, que pueden consultar también o pueden consultar otros tipos de fuentes confiables para realizar esa consulta. Entonces, ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Teniendo en cuenta, pues van a responder estas preguntas. Entonces, ahí pues tienen en cuenta cuál es el flujo de información que se presenta en una empresa, el procedimiento de recolección y clasificación de esa información. Entonces, van a responder cuáles son las fuentes, instrumentos y o herramientas a utilizar para la recolección de la información, teniendo en cuenta que su propósito es alimentar la base de datos que servirá para generar los reportes que serán soporte para la toma de decisiones. Entonces, ahí en el material pueden consultar para poder dar respuesta a esa pregunta. La otra pregunta es cómo se hace uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para la recolección de la información y de acuerdo a esto, cómo se estructura el sistema de información. Entonces eso también ustedes pueden consultar el material
Y finalmente, la otra pregunta es, ¿cómo interfieren las políticas de la empresa para la recolección de la información en cada eslabón de la cadena de suministro? De acuerdo a las políticas, pueden enfocar esa respuesta a las políticas de la empresa que ustedes vienen trabajando o de manera general. Entonces, ya cuando tengan desarrolladas estas 3 preguntas, entonces ustedes van a ingresar aquí en la parte de la evidencia donde descargaron el material. En la parte de abajo hay un botoncito que dice ver foro. Entonces ahí nos remite al foro, al botón de foros. Entonces buscamos el foro que estamos desarrollando, que es este que dice evidencia 1, foro sistemas de información de la actividad de aprendizaje 18. Hasta el momento ningún compañero ha hecho su aporte. Entonces cuando ya ustedes tengan, ahí ustedes, no sé si les aparezca acá como respuesta. Cuando ustedes dan clic ahí, aparece pues la apertura del foro, que es la que yo realizo. Ustedes pueden realizar acá en comentarios, o también ustedes pueden dar en el botón de comentar o responder. Espérenme, vuelvo acá. Entonces, ver foro. No sé si les aparece igual, si les aparece esta opción de responder acá en la parte de abajo. Entonces ustedes dan clic en responder. Y ahí hay una opción, pueden aquí en esta casilla de activar, activan el texto enriquecido, ahí realizan su aporte. Y hay una opción también de adjuntar el archivo. Entonces ahí o adjuntan el archivo o hacen el comentario acá y finalmente dan clic en el botón de responder para que les quede registrada la secuencia que ustedes van a hacer. En este caso no le voy a dar nada para que no me genere ninguna participación. Entonces así lo hacen ustedes cuando vayan a participar en el foro, que es la primera evidencia. Luego la segunda evidencia, entonces damos clic en la carpeta, damos clic en el enlace y aquí también vemos en el primer paso para ver las instrucciones. Entonces acá vamos a ver que están las instrucciones. Entonces ahí ustedes qué van a hacer. Entonces ahí pues tienen en cuenta que cuando la empresa o cuando se estructura un sistema de información en la cadena de suministro, se tienen en cuenta los medios informáticos, tecnológicos que se utilizan en cada uno de los eslabones de acuerdo a la clasificación. Entonces, teniendo en cuenta el material y los tipos de software que utilizan, entonces van a tener en cuenta, van a desarrollar la actividad. Entonces, van a realizar primero en una imagen, muestre los actores y procesos en la cadena de suministro. Utilice la terminología para identificarlos. Entonces, recuerden que los actores son los proveedores, los distribuidores, los clientes, los proveedores. Entonces, todos esos identifican a través de una imagen. Luego, dentro de esa imagen, van a señalar o a identificar el software o tecnología que se puede utilizar en cada uno de sus procesos de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué terminología es? Recuerde que ahorita se explicó donde hablábamos del CRM, del SR, donde se explicaron, donde damos esas siglas del EPC, del GPS, del Picking to Light. Entonces, eso está dentro del material y ahí ustedes lo pueden consultar y explican cada una de esas tecnologías que se utilizan. Luego dice, en el mismo documento van a explicar cómo se relaciona el software y las tecnologías que definen cada proceso para crear el sistema de información tomando como base la empresa que ha venido trabajando. Entonces, mencionan el nombre de la empresa y explican, identifican qué tipo de tecnología de los que están en el material utilizan, o de pronto si hay otras tecnologías que ellos utilizan, entonces las describen y las explican de qué manera las implementan en cada uno de sus procesos. Y finalmente dice, identifique los documentos o información que alimenta cada software que forma parte del sistema. Entonces ahí de pronto para la parte de aprovisionamiento en cada proceso, entonces qué documentos o información se tiene en cuenta para alimentar el software. Entonces la parte de los pedidos, los formatos, o si la empresa tiene un software para incluir los pedidos para las salidas del almacén,
los materiales, la materia prima. Entonces, ustedes eso es lo que van a especificar, qué documentos, de pronto si lo hacen de manera física a través de órdenes de suministro, órdenes de despacho, orden de ingreso. Entonces, ahí ustedes realizan explican de qué forma, qué documento de información alimenta el software que utiliza la empresa en sus procesos. Entonces, ahí habla que enviar, desarrollar el punto 1 y 2, entonces ustedes van a hacerlo todo pues en un solo documento. Esos 4 puntos lo realizan en un solo documento y lo pueden enviar. Estas 3 actividades las pueden, los que están trabajando en grupo, las pueden desarrollar, pero recuerden incluir la portada con el nombre de los integrantes y cada uno debe subirlo porque he revisado evidencias que han evaluado, pero todos no la han enviado. Entonces, a los que no la envían no se les evalúa. Entonces, por eso es importante que cada uno la envíe a través de la plataforma. Y en la evidencia 4, que es el informe del diagnóstico ejecutivo, también damos clic en la carpetica, luego abre el libro, damos clic para ver las instrucciones y ahí entonces nos sale qué se va a desarrollar en esta última actividad. Entonces van a elaborar un diagnóstico del estado actual de la organización, la información y los procesos. Entonces, ¿qué van a incluir en este punto? Entonces, ¿qué aspectos, qué diagnóstico y qué información se utiliza en cada uno de los procesos? La logística de aprovisionamiento, de las instalaciones, de distribución, de devoluciones. Entonces, ¿cómo maneja la empresa ese proceso que ustedes ya en otras actividades lo han desarrollado? ¿Qué estrategias de software o tecnologías de acuerdo al diagnóstico? Entonces, ¿qué estrategias o qué herramientas utiliza la empresa? O si no, ustedes cuáles pueden recomendar también. Si la empresa utiliza algún sistema de medición de los procesos, entonces esos sistemas son a través de software para hacer seguimientos, para hacer la parte de pronto encuestas, para hacer la parte de trazabilidad. En la segunda parte, entonces, van a incluir el marco estratégico de la empresa. Ya esto también ustedes en una de las actividades iniciales. Entonces, recuerden siempre colocar el nombre de la empresa, la misión, la visión, los valores y las políticas de la organización, valores corporativos, políticas. Una breve presentación del producto. Entonces, ¿qué producto? Si la empresa comercializa o distribuye o fabrica diferentes productos, pues hacen una breve presentación de esos productos. Luego, a través de una gráfica y texto, van a identificar cuál es el proceso de la cadena de abastecimiento, incluyendo los actores que la conforman, que eso ustedes también lo pueden recopilar de una de las evidencias anteriores. ¿Qué procesos se desarrollan en cada eslabón de la cadena de suministro? Entonces, la parte de aprovisionamiento. Entonces, ahí habla de descripción de equipos, materiales y herramientas. Entonces, para el proceso de aprovisionamiento, que está la parte de la recepción de las materias primas con los proveedores. Entonces, ¿qué equipos utiliza la empresa? ¿Qué materiales? ¿Qué herramientas se requieren? En la parte de producción y en la parte de distribución. ¿Qué técnicas de almacenamiento utiliza la empresa para la preparación de las pedidas y los despachos? Entonces, ¿cuál es el proceso que se maneja? Los sistemas de distribución, entonces ahí habla de pronto en la parte de distribución, cómo es el proceso. En las proyecciones de venta, entonces identificar de qué forma o cómo maneja la empresa esta parte de proyección de ventas. Por lo general eso lo hacen anualmente, entonces pueden consultar si de pronto no tienen acceso a esa información, pues no colocan de pronto unos datos generales de lo que ustedes puedan consultar. La parte del plan de compras, producción y ventas, entonces ahí usted puede explicar porque pues muchas veces no podemos acceder a esa información. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta o qué se debe tener en cuenta para elaborar ese plan de compras, de producción y de ventas? También, ¿qué tipo de presupuesto maneja la empresa? ¿Cada cuánto lo realiza? ¿Qué indicadores maneja? Entonces recordemos que ahí hablábamos de unos indicadores de la parte financiera, la parte de talento humano, la parte de clientes, la parte de procesos. Entonces ahí en el material también podemos verificar e identificar qué tipo de indicadores se pueden utilizar o qué indicadores de gestión utilizan en cada una de las áreas, en el aprovisionamiento, en la producción y en la distribución, y también identificar si ustedes identifican o qué puntos críticos
identifican ustedes en la cadena de suministro sujetos a mejora. Entonces, de pronto que en el proceso de aprovisionamiento no cuentan con un sistema o un software para tomar o para llevar el control de esos pedidos o del inventario. Entonces, ahí ustedes plantean o hacen las recomendaciones que ustedes consideren necesarias para esa actividad. Entonces, esas son las tres actividades, la evidencia 1, la 2 y la 4, que están propuestas dentro de esta actividad de aprendizaje 18. Yo no sé, voy a salirme aquí para ver si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta actividad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Jeffrey levantó la mano y puede activar el micrófono para poder hablar. Profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, profe, buenas noches para todos. Profe, una pregunta. Señor. Lo del foro sí lo entendí, pero entonces no entiendo, es para subir las evidencias. Eso es lo que no puedo yo. ¿Para participar en el foro? Para No, participar lo del foro sí lo entiendo. Sí. Lo que no entiendo es para subir las evidencias, para subir el informe, la gráfica. Ustedes Para cuando... poder señalizar. Sí, cuando ustedes, por ejemplo, dieron clic aquí en la evidencia 2, que es la gráfica del sistema de información, él le abre aquí este recuadro con las instrucciones y en la parte de abajito aparece un botoncito que dice ver evidencia, este que estamos visualizando, ¿sí? Entonces, cuando usted le da ver evidencia, él le abre otra ventanita, otra pestaña. Y ahí a ustedes les aparece la opción, igual como ustedes han cargado, Jeffrey creo que no. Ahí les aparece a ustedes acá este recuadrito, pero en el caso de ustedes les aparece aquí una opción de adjuntar archivo y de comentar. ¿No? Si la pueden visualizar, como yo estoy con el rol de instructor, a mí no me aparece en esta parte, le aparece adjuntar archivos, en el equipo de ustedes adjuntan la actividad y aquí en la parte de abajito aparece, como en vez de acá donde me sale editar, a ustedes les sale es comentar y ahí ustedes la envían. Por ahí hacen ustedes el envío cuando son evidencias así normalitas. ¿Sí quedó claro, Jeffrey? Es que a mí no me aparece como les sale a ustedes para el envío, pero es el mismo proceso. O sea, cuando ustedes le dan ver evidencia, él les abre esa nueva pestaña y por ahí ustedes la pueden adjuntar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Sí, Ya al cualquier momento duda de cuando... enviar las evidencias, estamos en contacto. Bueno, listo. Si cualquier duda o algo me puede escribir pero es de esa forma. Para que puedan... Y por el foro ustedes también pueden ingresar directamente por el enlace que aparece acá en contenidos o por el botón del menú acá donde dice foros. Por ahí también lo van a encontrar aquí en la parte final y por ahí pueden hacer la participación al foro. ¿Listo? Entonces no sé si alguien más tenga otra pregunta, otra inquietud. O si quedó clara la explicación. El día de mañana ya va a quedar la grabación, entonces ustedes por dónde la pueden consultar cuando ingresan al curso, en contenidos del curso, ingresan al botón o la carpeta de proyecto y acá en la parte final aparece una carpeta que dice grabaciones, sesiones en línea. Entonces ahí aparece grabaciones, sesiones en línea, fase de ejecución y acá nos va a aparecer el enlace de la grabación del día de hoy para que ustedes también puedan acceder o los compañeros que no pudieron participar. Y luego, entonces, si quieren volver al menú principal, dan clic en el botón de la parte de arriba que dice regresar y ahí nos envía al menú principal donde están los anuncios. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a mirar acá en los chats. Entonces, me dicen que, bueno, Carolina está desde el celular, de pronto por eso puede ser que no tiene el audio. Elise dice, en cuanto a las actividades anteriores, no alcanzó a enviar todos los compañeros que tengan alguna evidencia pendiente, entonces yo les voy a estar escribiendo para que se puedan poner al día. Recuerden que ya son muy poquitos los compañeros
que tienen evidencias pendientes y deben estar al día cuanto antes, ya que estamos próximos también ya a culminar la etapa lectiva, que es el 21 de mayo. Entonces, por eso la recomendación para que podamos ponernos al día y no puede quedar pendiente ninguna actividad. Ya este año nos acompaña la instructora de inglés Diana Hernández, ya no nos acompaña la instructora Laura, está en otras fichas. Este año es la instructora Diana Paola Hernández Fonseca, que aparece ahí en la parte de colaboradores. Ahí aparece los datos de ella. Para cualquier duda, ahí está el número de celular, el número de contacto, y ella ya ha ido evaluando las evidencias que han enviado. Quedan pendientes algunas por evaluar, pero ella en el transcurso de la semana va a evaluarlas para que todos puedan quedar al día y si de pronto tengan que hacer alguna corrección, la puedan desarrollar. Dice Jeffer, para la habilitación para la habilitación del correo Micena, ustedes deben ingresar, o sea, todos cuando están inscritos en programas del SENA, el SENA les crea automáticamente un correo Micena, que ustedes lo consultan, ahí en Sofía está, y también ustedes lo pueden consultar cuando ingresan a la página de Micena. Ustedes le dan aquí el correo Micena, y ahí les abre, y ahí ustedes pueden hacer la consulta. Entonces ahí habla, primer paso, bueno, la creación ya la tiene, entonces el segundo paso es consultar su usuario asignado de primera clave, hacen clic ahí, digitan, no me cargó. Bueno, ahí digitan el correo y ahí les activan o les envían la contraseña. Entonces ahí habla también para restaurar la cuenta, la contraseña de la cuenta. Entonces ahí se haga clic aquí. Entonces ahí tienen en cuenta esos pasos. Si definitivamente no los dejan, entonces me escriben y yo consulto a quienes deben enviar un correo para que le activen esa cuenta. Listo, entonces no sé si tenga más preguntas. Entonces la invitación es a que continúe participando y nos vemos el lunes en la sesión con la instructora Rosalba para poder explicarle la otra evidencia y así puedan irlas desarrollando. Entonces, ya damos por finalizada la sesión en línea. Felicitar a todos los compañeros que participaron y entonces para que puedan ir saliendo de la sala para poder generar la grabación. Una feliz noche para todos.